Una disculpa a todos los compañeros. Aquí con pequeños problemas para que nuestros compañeros se puedan conectar. A veces la tecnología no tiene palabra. ¿Me escuchan todos? Bueno. Me place. Sí, profesor, gracias. Me place presentar a ustedes a nuestro compañero de la Defensoría Pública de San Luis Potosí, licenciado Alejandro Cortés López, quien es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialista en materia civil, mercantil y amparo. En cuanto a sus capacitaciones, cuenta con diplomado en Derecho Privado sobre contratos civiles impartido por el Consejo de Notarios del Estado de San Luis Potosí, capacitado en el Código Familiar de San Luis Potosí por la Fundación Dr. Ángel Salas Alfaro y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Sociales, Políticas y Legislativas. También ha sido capacitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema juicios orales mercantiles. Fue coordinador de las labores para la armonización legislativa de la ley y reglamento de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí. Además, fue asesor jurídico y apoderado legal del Banco Nacional de México en el ámbito privado. En la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí es defensor social adscrito al área de apelaciones, amparos y asuntos relevantes. Es encargado del área de asuntos y juicios en materia mercantil, además de que fue visitador general de la Defensoría Pública. Actualmente se encuentra como responsable del área de apelaciones en juicios en materia civil y mercantil. Me permito dejarlos con ustedes al maestro Alejandro Cortés López. Adelante, Alex. Gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación para poder participar en este seminario de capacitación jurídica implementado por las defensorías del estado de Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí. El tema que vamos a tocar hoy es el juicio hipotecario civil correspondiente a la hipoteca a través de la cual se ejerce a través de un derecho real que se constituye sobre bienes inmuebles que sirven para garantizar el pago de un adeudo. La cuestión, a manera de introducciones, ¿de qué manera una persona se puede convertir en deudor de una hipoteca? Pues es fácil y sencillo, adquiriendo un inmueble. Para esto, la manera más fácil o la más común es se entera a través de los medios de comunicación que hay una casa o que se están construyendo casas en un fraccionamiento nuevo, va, visita el fraccionamiento, le interesa el inmueble y dice, va con la constructora le dice, pues, si hacemos trato, tráeme un enganche y vamos a hipotecar la casa para que la puedas adquirir. Hasta ahí vamos bien, porque la constructora previamente a proceder a la construcción de las propias viviendas, pues va y solicita un préstamo banco para poder construir el fraccionamiento o las manzanas que correspondan a dicho inmueble. Entonces, la persona lleva su enganche o hace el trato, lleva una parte del enganche,
la misma constructora le dice, pues fírmame unos pagarés, ahí me los irás cubriendo poco a poco, pero mientras tanto, para efectos de formalizar el contrato de la compraventa, vas a tener que adquirir un crédito hipotecario con un banco con el cual la constructora ya tiene un antecedente crediticio, porque fue el banco que le solicitó el préstamo para construir el fraccionamiento, y le dice, nos vamos a ver en la nota, nos vamos a ver en el banco, te van a pedir documentación para acreditar que eres persona digna de crédito, y finalmente se firmará el contrato de hipoteca. Una vez que se cumple con estas formalidades, se le cita a la persona. Normalmente se le cita en el banco, no en la notaría. El notario lleva su libro de protocolo, ya con el contrato elaborado, y nada más le dicen a la persona, fírmele. Y la persona confiada y con la ilusión de que ya adquirió una vivienda, no tiene la precaución de pedirle información al banco o de solicitarle al notario que le explique en qué condiciones quedó establecido el contrato de hipoteca. Por lo mismo, ya compró casa, ya le entregaron las llaves, ya se metió y pues ya contrató. El contrato que se firma más o menos contiene 3 contratos. En el mismo acto se celebran 3 contratos. Primero, el de cancelación parcial del crédito puente, a través del cual el banco le otorgó el dinero a la constructora para la propia construcción de los inmuebles. Entonces se cancela parcialmente en cuanto al inmueble que está adquiriendo la persona a la que se le otorga el crédito. Entonces primero es contrato de cancelación parcial del crédito puente. Enseguida viene el contrato de compraventa y enseguida viene el contrato de apertura de crédito que se le otorga a la persona que adquiere el inmueble. Aparentemente, pues ahí no hay ningún problema. Se cancela parcialmente la hipoteca general que pesa sobre todo el fraccionamiento, se compra el inmueble y se le otorga el crédito al señor. Le dicen, por hablar de una cantidad, se te van a prestar 700,000 pesos para la adquisición de la vivienda, más el enganche que ya diste o que vas a pagar posteriormente con la constructora, previo arreglo que hayan tenido con ellos y el precio que le hayan fijado. Pero para nosotros, banco, te prestamos 700,000 pesos. Y estos 700,000 pesos los vas a pagar en un plazo, normalmente es entre 15 y 30 años. El promedio normal es entre 20. En 20 años nos vas a pagar los 700,000 pesos. Se la ponen muy bonita, le dicen, vas a pagar mensualidades fijas que no van a variar y simplemente cumple y pues finalmente llegará el plazo del cumplimiento de la hipoteca y quedará saldado el préstamo que hacemos. Lo que no se le explica al acreditado es que esos 700,000 pesos en el plazo de 20 años que fija el banco unilateralmente, porque si nos vamos a la realidad, el acreditado que adquiere la vivienda no escoge el notario, es el notario del banco con el que ya tiene un trato. Le presentan a firma un contrato en el que no tiene intervención, simplemente le dicen fírmalo
es un contrato institucional establecido, no se puede modificar y va con las condiciones que le corresponden, que le benefician al banco. El banco finalmente, para no hacerla más larga, le va a cobrar al acreditado esos 700,000 pesos hasta 500 veces el préstamo otorgado. Esto es, va a pagar los 700,000 pesos a 5 veces más, esos mismos 700,000 pesos, y lo disfrazan muy bonito, le dicen, hombre, le dan vuelta a los tipos de contratos, es un crédito con refinanciamiento, es un crédito con crédito adicional, es un crédito con crédito adicional simple, le pintan unos esquemas financieros muy bonitos que finalmente no le reflejan al demandado una claridad en la cual pueda saber realmente cuánto va a pagar. Entonces, como sucede normalmente en los casos comunes o que se nos presentan en la defensoría, llega la persona ya cuando tiene problemas de falta de pago, dicen, oiga, es que yo tengo 5 o 10 años pagando lo que me dice el banco y nunca me he atrasado y voy al corriente y les debo el triple. ¿Pues de qué se trata? Se trata de la cuestión que comentaba anteriormente, en el banco no le explican que va a pagar hasta 500 veces de porcentaje el préstamo que se le hizo. Entonces, ese crédito durante los primeros 10 años de vida irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, tipo como si fuera un arcoíris, llegando a los 10 años, que es la fecha que internamente el banco se fija para cobro de su comisión, que lo manejan como intereses ordinarios, que equivale al pago mensual que hace el acreditado. Durante 10 años va a estar pagando intereses o comisión por el préstamo. Y al lapso de los 10 años, automáticamente empieza a disminuir y entonces sí empieza a pagar capital que correspondería a los 700,000 pesos. Esa es más o menos la estructura de un crédito hipotecario otorgado por una institución bancaria. Ahora bien, derivados del otorgamiento del crédito, en esta vida puede pasar todo. El acreditado que compró la casa, que dio el enganche, que tiene 2, 3 años pagando su crédito, que va puntual, dice, pues ya no me gustó el rumbo. O ya me quedé sin trabajo y no puedo seguir pagando. ¿Qué hago? Pues hay que vender la casa. Hay que cambiarlo de aquí porque pues esto no se puede seguir pagando. Entonces, mal aconsejados o con la falsa idea que se tiene en el público, se van a una inmobiliaria. Le dicen, oiga, quiero vender mi casa. La casa para fijar cantidades acorde al crédito, dice, pues la casa vale 1,000,000 de pesos. Pero como yo le he pagado al banco 300,000 pesos, pues vamos a venderla, que me den 400 y que se queden con ella. Porque finalmente, él sabe que quien compre la casa está adquiriendo el crédito. Pues bueno, la inmobiliaria, como todo negocio, dice, pues órale, vamos a venderla. Hacen la publicidad requerida y llega un valiente y dice,
Me interesa la casa. ¿En cuánto la dan? No, pues vale 400,000 pesos. Comprador, que sabe o más o menos se imagina que la casa vale más, dice, ah, chis, es buen negocio. Y ahí entra a una falsa realidad, al igual que el vendedor, porque los dos piensan que están obteniendo ganancia y que uno se está aprovechando. El acreditado vendedor piensa, ya me fregué a este va a adquirir mi crédito. Y el comprador dice, pues ya me lo fregué, pues si la casa vale 1,000,000 y me la venden 300, pues claro que está bien, pero se están engañando los dos. ¿Por qué? Porque el comprador, el promitente comprador, adquiere la vivienda con el gravamen. Y en el mejor de los casos, se van a una notaría pública y hacen el contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, normalmente es en la cláusula cuarta del contrato se establece. El comprador adquiere el inmueble con el gravamen que reporta el inmueble y se compromete a liquidarlo. Se formaliza la compraventa. El acreditado vendedor dice, ya me libré de la bronca. Ay, que Dios que lo bendiga al señor este. A ver cómo le hace. Lo que no sabe el acreditado vendedor es que en el contrato se estableció una cláusula que lógicamente no se la comentan al acreditado cuando firma, en la que faculta al banco que si se adeuda, si se empiezan a atrasar en el pago de las mensualidades, el banco tiene la facultad de jalar dinero del fondo de retiro del acreditado, de los famosos afores. Y empieza, si el comprador se atrasa, para el banco, que no tuvo conocimiento de la compraventa, porque fue entre particulares y no se le pidió permiso al banco, pues para el banco el deudor sigue siendo el acreditado original. Y como el acreditado original autorizó que si se atrasaban las mensualidades les descontaran de sus afores, pues en cuánto tiempo le van a bajar toda la lana que él considera que tiene en su fondo de ahorro. 1 año, año y medio a lo mejor, y se va a quedar sin su retiro. Por eso les decía que cuando vende, pues se está engañando y piensa que ya embarcó al comprador. Entonces, surge un nuevo problema. Porque si el acreditado vendedor se entera de que le jalaron lana de su fondo de ahorro, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir con el comprador y va a decir, óyeme, güey, pues, perdón por la palabra, óyeme, pues, ¿qué pasó? El comprador va a decir, yo no sé, yo te compré y ya si pago o no pago, ya será mi problema. Yo no sé. Eso da margen. El vendedor puede entablar una demanda en contra del comprador por el incumplimiento en el contrato, porque en la cláusula cuarta, volvemos a repetir, se estableció que el comprador se comprometía a liquidar el crédito hasta la total solución de la deuda o del plazo fijado en el contrato. Ya se derivó ahí una situación. Eso fue en el mejor de los casos y en la legalidad. El acreditado le vende a una persona, adquiere el inmueble y se compromete a liquidar.
Pero ese comprador que dice, ya fregué, porque compré una casa de 1.300.000 pesos, no sabe o no le explican que se está convirtiendo en causaviente del acreditado del banco. Esto es, si se llega a un juicio por falta de pago, el banco nada más como antecedente establecerá en los hechos de la demanda que le otorgó un crédito a una persona como acreditado y que esa persona a su vez le vendió a una tercera y que por lo tanto esta persona al momento de adquirir el inmueble adquirió las obligaciones. Esa es la causaviencia. El que compra se hace responsable del pago del crédito, así sea en juicio. Y ya no hay que mandar a hablar al acreditado original. Pero lo común es que cuando el acreditado original que quiere deshacerse de la vivienda va a la inmobiliaria, pues la inmobiliaria quiere ganar dinero rápido. Lo que les acabo de platicar del trámite con notario, los que tengan conocimiento de eso, pues un trámite del notario de aquí a que elaboran la escritura, de aquí a que se mete al registro público, de aquí a que el registro público lo inscribe, pues pasa un tiempo. Y la inmobiliaria no está, de cierta manera, dispuesta a esperarse tanto tiempo para ganar sus honorarios respecto de la venta que se pudiera formalizar con motivo de la venta. Entonces, dice, no nos vamos a meter en problemas. Hacemos un contrato privado de promesa de venta en el cual, igual que en la cláusula cuarta del contrato que se firma ante notario, se establece que una vez que tú termines de liquidar tu comprador o promitente comprador, una vez que termines de liquidar el crédito hipotecario, el promitente vendedor te va a escriturar y hacen ese contrato de promesa de venta. Lo más que hacen es llevarlo ante el notario a ratificar firmas y tan señor, aquí están las llaves, váyase a su casa, la casa es suya, va y métase. O si lo quieren hacer todavía más rápido, le dan un poder al señor, al comprador. No le hacen contrato, le dan un poder. Usted es apoderado del señor, del vendedor. Y con este poder que le está otorgando en este momento, una vez que termine de pagar, usted podrá acudir al banco a que le den su carta de liberación de hipoteca. Dice el señor, bueno, pues está bien, pero hay una pequeña situación que debe de considerar la persona a la que le están dando el poder. Normalmente otorgan el poder general para pleitos y cobranzas. Pero en este caso en particular del crédito hipotecario, el poder debe de contener además o debe de ser más extenso, poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio respecto del inmueble. Porque si se lo da nada más poder general, pues el señor lo único que va, para lo único que le va a servir el poder es para solicitar la carta de cancelación de hipoteca en su momento, o si deja de pagar, ser el apoderado del demandado, que es el acreditado original. No le va a servir el poder para nada más que para eso. Todavía más, las inmobiliarias todavía para efecto de hacerlo más rápido y para hacerle sentir algo de seguridad al comprador, le otorgan, hacen que el vendedor le otorgue un testamento al comprador y piensan que con eso el señor está protegido de por vida. Si se muere el que vende,
Pues el señor con su testamento puede hacer valer sus derechos hereditarios y todos contentos. Nosotros como abogados sabemos que un testamento público lo podemos cambiar las veces que queramos. Entonces, no hay ninguna certeza de que ese testamento que se le otorga al promitente comprador vaya a estar vigente para el día que fallezca el vendedor en caso de que falleciera. Porque si lo cambia, no tiene ninguna defensa. No tiene absolutamente ninguna defensa. Y en un momento dado, lo más que pudiera hacer el comprador, pues es, si es que tuvo la precaución de guardar los recibos de pago o los estados de cuenta que le enviaba el banco mensualmente al acreditado a su domicilio, pues intentar una demanda en contra de la sucesión. Así nomás. Entonces, habiendo visto ya las variantes algunas de las variantes que se pueden dar con el otorgamiento de un crédito hipotecario, nos vamos a enfocar ya a analizar lo que es el juicio hipotecario, el extraordinario civil hipotecario. Anterior, para nosotros del estado de San Luis Potosí, el capítulo relativo al juicio hipotecario se implementó en el año de 1997. Son 19 artículos que, si los vemos, es algo similar a la codificación del estado de Jalisco y de Guanajuato. Más o menos coinciden. Algunas diferencias mínimas que finalmente no reflejan mayor problema. Este juicio le cayó al banco, como dijo nuestro señor presidente, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque anterior al año de 1997, el banco, con motivo de su actividad, actos comerciales, su actividad se rige, en caso de controversia, por el Código de Comercio. En aquel tiempo, en el 97, existían dos tipos de juicios en cuanto a la recuperación de pesos de cualquier naturaleza. Pero para los efectos del Banco del Crédito Hipotecario, la única vía que podía ejercitar es la vía ordinaria mercantil. Nada más. Y lo que conllevaba llevar un juicio ordinario, suspensión de procedimientos, recursos, me negabas pruebas posapelo, me suspende el procedimiento, falta de personalidad, o sea, se le alargaban los juicios a los bancos hasta más no poder. Por ahí de 1991, 90, 91, entra en vigor la Ley de Instituciones de Crédito. En lo que importa al procedimiento, la Ley de Instituciones de Crédito manejaba dos artículos que son los que realmente importaban para los abogados bancarios. El primero era el 72. El artículo 72, que actualmente está derogado, tuve que meter a buscarlo por ahí, textualmente decía: cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor, entiéndase banco, podrá ejecutar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil. Ojo, juicio ejecutivo mercantil, ordinario o el que en su caso corresponda.
conservando la garantía real y su preferencia, aun y cuando los bienes grabados se señalen para la práctica del ejercicio. Por su parte, porque ya les recalqué, juicio ejecutivo mercantil. Chis. Recuperar un crédito hipotecario a través de un juicio ejecutivo mercantil, pues diría alguien, pues lo quiero ver. Pues sí. En el artículo 68 de la propia Ley de Instituciones de Crédito, se establecía palabras más, palabras menos que el contrato, junto con el estado de cuenta expedido por el contador facultado del banco, hacen título ejecutivo, y que por lo tanto el banco podría ejercitar la vía ejecutiva mercantil. Pues empezaron a llover las demandas en la vía ejecutiva mercantil de los bancos, porque de acuerdo más o menos a la fecha de publicación, y si algunos son más o menos ya de mi edad, recordarán que entre el 94 y el 95 se vino una famosa devaluación que acabó con pagos, créditos y todo. Se vinieron las faltas de pago en los créditos hipotecarios y los bancos empezaron a demandar. Todos en la vía ejecutiva mercantil, llevándose los trámites de un juicio ejecutivo mercantil hasta lograr la solución de la deuda, ya sea vía arreglo, vía pago o vía adjudicación. Eso fue más o menos en el año 91. En el 97 que se implementa en las legislaciones estatales el juicio extraordinario civil hipotecario, pues los bancos se subieron y dijeron, vamos a demandar en la vía extraordinaria civil hipotecaria, porque los requisitos que se piden es simplemente exhíbeme el contrato hipotecario y va a proceder. Lo que si no tengo presente, y a ver si alguno de los compañeros del auditorio tiene conocimiento, es por qué se le facultó a los bancos demandar en la vía extraordinaria civil hipotecaria. Cuando ya lo establecimos anteriormente, los bancos se manejan y se rigen por el Código de Comercio en virtud de que sus actos son actos comerciales. Ahí se los dejo de tarea. Si alguien se acuerda, le agradecería. El procedimiento, o mejor dicho, el requisito para poder iniciar el juicio en la vía extraordinaria civil no es otro más que tráeme tu contrato. Que exista un incumplimiento y vamos dándole para adelante. Lo único que se le pide al banco y que lo cumple es que el documento, en este caso el crédito hipotecario, se encuentre inscrito, que sea una escritura pública y que se encuentre inscrita en el registro público. Por supuesto que se cumple, porque si del crédito original ya existía un antecedente de hipoteca, que era el crédito puente, que se canceló parcialmente para que el comprador se convirtiera en acreditado del banco, pues esto se hace ante el registro público, por lo tanto el banco no tiene ningún problema para la procedencia de su demanda. Una vez presentada la demanda con los documentos que considera pertinentes el banco, el juez la recibe, la radica y en esto cambia un poco, en esto beneficia al acreedor esta vía. Normalmente en los juicios
en cualquier juicio donde tenga algo que ver un cobro de pesos. Se lleva el procedimiento, normalmente será en la vía ordinaria civil, que rápidamente es pues, demanda, contestación, ofrecimiento, desahogo, alegatos, sentencia. Y una vez que cause ejecutoria la sentencia, se le solicita al juez requiere a la persona que me pague, en caso de que no pague, pues autorízame a señalar bienes para garantizar todo un procedimiento para poder embargar, en su caso, si es procedente o si el deudor tiene bienes, señalar para embargo un inmueble. Lo que implica señalar un inmueble de embargo es proporcionar lote de terreno, manzana, superficie, colindancias, a nombre de quien esté inscrito, y con eso es suficiente. Pero, como suele suceder en la vida, pues proporcionar las medidas, la del norte era la del sur, y las presenté atravesadas, lo meto al registro público y el registro público lo regresa y dice, no te lo puedo inscribir porque tus medidas están mal. Pues hay que regresar al juzgado, hay que presentar una... Vamos por el ruido. Estamos en el periférico. Hay que corregir las medidas y colindancias que se proporcionaron para que el juez nos autorice nuevamente, seguir un nuevo oficio y por fin podamos tener inscrito el embargo. Caso, todo esto se elimina con el juicio hipotecario. ¿Por qué? Porque lo único que necesita el banco acreedor es presentar su demanda con los documentos que considere pertinentes y acompañar una copia extra, aparte de la del emplazamiento. Esa copia extra, el juez ordena que con esa copia se vaya a inscribir al registro público y ya nos olvidamos de que si la superficie, que las medidas y colindancias, y que queda registrado y queda garantizado, con la novedad de que al entrar el registro de la demanda ya no puede entrar ningún gravamen, ni venta, ni nada de nada. Lo que tenga el inmueble como gravámenes, con eso se queda y ya no puede entrar. Eso en cierta forma representa una ventaja para el acreedor. Sucede también previo al juicio, que los bancos se llenan de deudores hipotecarios. Entonces, para efectos de sanear su cartera, pues la venden. Dicen las malas lenguas que inventan empresas que compran los créditos para que a su vez esas empresas lo vendan a terceras personas y con eso sanean cartera. Si la empresa cesionaria adquiere el inmueble y no hay a quien venderlo, va a demandar. Entonces, si va a demandar no el banco acreedor, sino una tercera empresa, y el inmueble, el acreedor original lo vendió a un tercero, pues la litis va a estar entre una empresa que ni fue la que otorgó el crédito en contra de una persona que ni siquiera fue el acreditado original. Ya son terceras personas. Así de simple. Pero vayámonos al caso de que es el banco el que demanda. El juez ordena el emplazamiento, se le otorgan 3 días al demandado para contestar, se le previene, en el auto de erradicación se le previene al demandado
que debe de manifestar si es su deseo constituirse en depositario judicial. Algunos compañeros se preguntarán a Chihuahua de un inmueble, depositario judicial de un inmueble. Pues, ¿cómo? Pues sí. Pudiera suceder, esto se hace con la finalidad de resguardar el inmueble. ¿Por qué? Porque muchas veces el acreditado ya no cuenta con ingresos suficientes para cubrir la mensualidad. Y como sucede en este México nuestro, pues el amigo le dice, no, te van a echar a la calle. En cualquier momento van a llegar a medianoche y te van a echar para la calle y no vas a saber ni qué hacer. Entonces se espanta, ya abandona el inmueble, lo deja abandonado. Si el inmueble se encuentra enclavado en una zona de cierto riesgo, por decir de alguna forma, en menos de 15 días ese inmueble va a estar sin puertas, va a estar sin ventanas, va a estar sin el cableado, va a estar todo pintado por dentro, va a servir de todo, menos de vivienda. Entonces, previendo el legislador al implementar el juicio hipotecario, dijeron, para que no se tenga que esperar el banco para poder tomar posesión del inmueble hasta la adjudicación, si es que se llega a dar, pues vamos a ponerle que puede ser depositario para que tome posesión del inmueble, lo pueda resguardar y no se lo vayan a vandalizar. Pero en la práctica no se da así, porque el banco no tiene un departamento que administre bienes desocupados. Por lo tanto, pues ahí va a seguir el inmueble las condiciones en las que se encuentre hasta que se tome una determinación si se adjudica o se lo compra un postor en remate o pase lo que pase. Como dijimos anteriormente, en el auto de erradicación se le otorgan 3 días al demandado para producir su contestación de demanda. Dentro de ese plazo, el demandado puede reconvenir al banco. Lógicamente, esto no se ve porque las dos situaciones que puntualiza el código es, primero, que se trate del mismo contrato y que se refiera a la nulidad del contrato. No se da. En la práctica no se da. No se da. Porque el demandado, el acreditado, ahora demandado, estuvo pagando 10 años, por decir alguna fecha, no va a demandar la nulidad. ¿Qué implicaría demandar la nulidad? Pues que se restituyan las partes, lo que hayan pagado. En este caso, el banco tendrá que regresarle al acreditado. Digo, estoy hablando así ya en una cosa que no se va a dar en la vida, pero bueno, puede suceder. El banco le tendrá que regresar al acreditado todo lo que pagó. Pero y entonces el banco va a decir, oye, espérame, momento, pero ya ocupaste 10 años mi casa. Ya ocupaste 10 años la vivienda. Por lo tanto, ese crédito que yo te otorgué para adquirir ese inmueble, pues me tienes que pagar algo. Ya me entienden por qué no se
es casi imposible que se dé. Entonces, no nos metamos en broncas de nuestro tema, nos la llevamos corridita con lo que va. El demandado tiene 3 días para contestar la demanda. Llega con nosotros, llega a la defensoría, no llega el día que lo emplazan, llega el otro día o el día que se le vence la contestación de demanda. Oiga, pues es que me llegó esto, yo no sabía, y un amigo, una persona conocida me dijo que viniera aquí a la defensoría para que me asesoraran, no para que le contestaran, para que me asesoraran qué se puede hacer y que... Pues bueno, abogados, es nuestro trabajo darle atención al público, aun y cuando en el reglamento, me imagino, por lo menos aquí en San Luis sí existe, en el reglamento interno de la Defensoría Pública nos establece que para contestar una demanda, el usuario debe de acudir a solicitar el servicio mínimo 3 días antes de que se vence la contestación. Pero si en el juicio que nos ocupa le dan 3 días para contestar, pues se puede decir que es la excepción a la regla. Le hacemos su contestación pues espérese ahí afuerita o véngase más tarde. Al cabo tenemos hasta las 12 de la noche para poderla presentar en la oficialía de partes. La cuestión es un crédito hipotecario, el señor tiene 3 años que no paga. ¿Qué le contesto? ¿Qué le contestamos? ¿Cómo lo defendemos? Ahí es donde entra la capacidad del abogado que maneje el asunto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ahí les va. ¿Qué documentos presenta el banco al iniciar una demanda de un crédito hipotecario? Lo primordial, el poder del abogado que va a llevar el juicio. Número 2, presenta el contrato. Número 3, a efectos de cuantificar saldos, presenta un estado de cuenta bancario expedido por una persona, que lógicamente es contador público porque acompañan hasta la cédula profesional, una persona que dice, el actor, que es el contador facultado del banco. Ahorita tocamos ese punto. Y número 4, acompañan la famosa cartita donde le notifican al deudor que tiene un adeudo y que tiene que pagar. Firmado, en el mejor de los casos, por el apoderado que promueve el juicio. Pero en otras situaciones, firmado por sabrá Dios quién. Quiero entender que será un cobrador del banco y que les hacen la carta institucional, fírmela y va y llévesela. Pero la carta no tiene ninguna razón de que se entregó. Nada más viene el domicilio de la persona, del acreditado, el nombre del acreditado, el domicilio, la fecha y la firma del señor. Entonces, tomando como base esos documentos, ¿qué vamos a contestar? Lo primero que tenemos que hacer es revisar el contrato. Nos va a costar trabajo, sí, porque pues, son bastantes cláusulas, y más si trae anexos, los famosos anexos financieros, donde se establecen las condiciones de pago, y que si los intereses, y que si el refinanciamiento, y el no sé qué tanto más. Lo primero que hay que checar
al tener el contrato en la mano es irnos a una de las cláusulas finales en las que se contempla la jurisdicción para poder ejercitar el cobro del crédito. Normalmente se establecen palabras más, palabras menos. Para el cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de, ahí es lo importante, de, muchas veces los contratos dicen de la Ciudad de México. Normalmente, esto derivado a que es un contrato institucional. Ese contrato no lo hace el notario. El banco se lo pasa al notario para que lo haga. Entonces, el notario, como no tiene temor de cambiarle o no tiene la precaución, pues le deja que es competente un juez de la Ciudad de México. Y más allá, tratando de salvar esa situación, le ponen o a elección de la que elige el banco. Eso nos remitiría a la ubicación del IUMER. Primer punto, checar si la demanda fue presentada ante la autoridad competente de acuerdo al contrato. Porque si no, pues ahí ya nos da margen para una incompetencia por declinatoria. Sería una de nuestras excepciones. Segundo, ¿cómo se paga un crédito hipotecario? El acreditado no tiene que ir a ningún domicilio a pagar, porque se entiende que va a cualquier sucursal del banco que sea el acreedor y hace el depósito a través de una ficha de depósito. Entonces, en el contrato no se establece un lugar de pago. En caso de incumplimiento, el acreditado tendrá que venir aquí a la calle fulana de tal a hacer el pago. No se establece. Eso nos da margen a poner una excepción. Defensa o excepción, según lo quieran tomar en cuenta, en la que se le diga, juez, en el contrato no hay ningún domicilio en donde yo, acreditado, debía de acudir para hacer el pago. Por lo tanto, eso se traduce en que el banco me tendría que acudir a mi domicilio a requerirme de pago. Que ya lo vimos, es la famosa cartita número 4 que acompañan los bancos, donde supuestamente van y le dicen al señor que está atrasado en el pago del crédito y que tiene que pagar. Pero, conforme a la ley, ese requerimiento no tiene absolutamente ninguna validez porque la ley establece ese requerimiento deberá de hacerse a través de interpelación judicial, a través de una notificación vía notario. Y si dice, o en documento privado firmado por 2 testigos, y la cartita que nos acompaña el banco, nada más tiene la firma de quien dice ser, pues, apoderado del banco, o cobrador, o sabré Dios quién. No tiene la nombre y firma de 2 testigos, por lo tanto ese documento no tiene absolutamente ninguna validez. Y en la contestación de demanda se debe de objetar. ¿Por qué? Porque si en un juicio ordinario civil el término para objetar un documento empieza a correr, se debe de hacer dentro de los 3 días siguientes a que se abre el juicio a prueba, pues acá no es el caso. ¿Por qué? Porque en la demanda se ofrecen las pruebas, en la contestación se ofrecen las pruebas. Y para el desahogo de esas pruebas se fija fecha para una audiencia en la que se ventilarán y se resolverán las excepciones. Se desahogarán pruebas
se formularán alegatos y se citará para sentencia. Entonces, no hay momento procesal en el que digas, ay, pues a qué horas me abres el juicio a prueba, pues cuál, pues si ya las ofreciste. Entonces, en la contestación de demanda se deben de objetar. Se debe de objetar ese documento. Porque acuérdense que la regla es que los documentos privados exhibidos en juicio y que no sean objetados, hacen prueba. Y me ha tocado ver asuntos en los que por ese simple detalle, el juez dice, pues sí, me dijiste que el requerimiento estaba mal hecho, pero nunca lo objetaste. Y como no lo objetaste, surgió efectos, por lo tanto, es válido, hace prueba en juicio y se acreditó que fuiste requerido de pago. Entonces, ¿qué tenemos para contestar? Aparte de que vamos a contestar a todo que sí, porque las demandas bancarias, no sé si a los abogados les paguen por hoja, como normalmente lo vemos en las contestaciones de abogados particulares que cobran por hoja, porque en los hechos de la demanda transcriben todo el contrato. Número 1, contrató. Número 2, se obligó. Número 3, se le prestó tanto. Número tanto, se obligó a pagar intereses. Número tal, el plazo era de tantos años. Número tal. Ay, yo creo que se sienten orgullosos cuando establecen en la cláusula fulana de tal del contrato, el acreditado ahora demandado aceptó que el inmueble dado en garantía con la hipoteca fuera grabado en primer lugar y grado a favor del banco. La pregunta es, oye, pues si estás ejercitando la acción hipotecaria, no me vengas a presumir que el acreditado dio en garantía el inmueble. O sea, a lo que voy es a lo siguiente. Las demandas de los bancos traen como 15 puntos de hechos. Esos 15 puntos de hechos nos importan dos. Todas las cláusulas se refieren, todos los hechos, los puntos de hechos se refieren a las cláusulas del contrato. Esas no las podemos negar. Entonces yo lo que hago en lo particular es, del 1 al 8 es cierto, porque así está pactado en el contrato. ¿Para qué me meto a discutir cosas que en mi caso tienen? La importante es, desde esta fecha dejó de pagar y acredito el adeudo que estoy reclamando y el saldo y todo, con el estado de cuenta bancario expedido por el contador facultado de la institución que representa. Ese es importante contestar. Y el último, donde dice, se le requirió de pago al señor y fue omiso. Y lo acredito con la famosa carta, el nexo número 4, la cartita donde dice que se le requirió al acreditado de pago. ¿Por qué es importante el punto de hecho donde el banco fija su saldo? Porque si seguimos las reglas del juicio, por lo menos aquí en San Luis Potosí, en otros estados, desconozco, discúlpenme, establece los peritos que intervengan en un juicio deberán de estar empadronados en el registro estatal de peritos. Lógicamente, por obvias razones, el famoso contador facultado del banco no está en el padrón. Eso nos da margen a una objeción. Pero aparte, para amarrar esa objeción,
debemos de tomar en consideración que el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que los funcionarios bancarios, supongo, el famoso contador facultado del banco, es un funcionario público, es un funcionario bancario. A los funcionarios bancarios se les pone como condición para que su poder tenga validez que se encuentre inscrito en el registro público de la propiedad. Seguramente en la sección de comercio. No es un inmueble. El abogado demandante del banco jamás en la vida va a acompañar ese documento. Simplemente dice, es contador facultado, pero no lo acredita. Acredita que es contador público y acompaña la cédula profesional, copia de la cédula profesional y pues sí, muy bonito, pero no acredita que sea contador facultado. Ahí nos da otro margen para poder promover algo en defensa de los intereses del usuario. ¿Qué? Previo a la contestación de demanda y ante la premura del tiempo, debemos de preguntarle, oiga, normalmente es un hombre el acreditado. Oiga, amigo, ¿y qué quiere? O sea, viene a pedir la asesoría, le vamos a contestar su demanda, lo vamos a defender. ¿Pero usted qué va a hacer? La generalidad de los usuarios dicen, pues quiero pagar, nomás que me den chance, quiero pagar. Oiga, amigo, tiene 4 años que no paga, ¿cómo quiere pagar? No, es que ya ando agarrando por ahí una chambilla, ya el próximo mes les puedo pagar la mensualidad. ¿Cómo? Sí, a mí que me den chance, yo les pago su casa como estábamos, más que me den chance. Pero en la mente del demandado, esos 4 años que dejó de pagar, 3 o 4 años que dejó de pagar, no existen. Él quiere pagar como si hubiera dejado de pagar ayer. Lógicamente el banco, pues, no se lo va a permitir. ¿Por qué? Porque los bancos cuando turnan sus asuntos al departamento jurídico, ya para demandar, congelan el crédito. ¿Qué implica que se congele el crédito? El número de crédito referente al acreditado permite los pagos mensuales, porque así está diseñado el sistema del banco. Este mes me tiene que pagar 2,500 pesos. ¡Pum! Va y paga en ventanilla, le cobran, se quita su ficha, va a irse a su casa. Pero cuando ya se atrasa, que turnan el asunto al departamento jurídico, congela la cuenta. Y a lo interno, si el señor quiere llegar a pagar a la sucursal que sea del banco, y le dicen, no le puedo aceptar el pago, porque el cajero, al accesar al número del contrato, le aparece en pantalla, o son 800,000 pesos, 900,000 pesos, lo que permite el pago. Si los traes, órale, te lo recibo, pero no te acepto los 3,000 pesos que pagabas de mensualidad. Eso es congelar el crédito. Por eso, cuando el banco demanda, la única solución que se le ofrece al acreditado es una reestructuración de crédito vía convenio judicial. Esto es si no quiere entrar, si no quiere perder la casa, si no quiere contestar demanda, si no quiere pleito, pues vamos a firmar una reestructuración. Le piden una cantidad, anteriormente era simbólica,
Ahora no sé cuánto pidan, pero finalmente las reestructuraciones de crédito se siguen dando en los bancos, que no es otra cosa más que la modificación a través de un convenio judicial de las cláusulas del contrato donde cambian las condiciones de pago para que el señor pueda seguir cubriendo ese adeudo que lógicamente a lo interno del banco no va a entrar al pago del crédito. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya dijimos que está cancelado, que está bloqueado el pago del crédito. Entonces, ese dinero que el señor a través del convenio judicial se compromete a pagar al banco, se le abre una especie de subcuenta en una cuenta concentradora que tiene el banco donde recibe todos los pagos de todas sus actividades, y ahí se va como tipo alcancía. El señor empieza a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, y su crédito sigue bloqueado en el banco. Eso nunca se lo dicen, por supuesto. Pero el peligro de un convenio judicial, como todos lo sabemos, es: se presenta el juzgado, se ratifica, se sanciona, se eleva a la categoría de cosa juzgada y se obliga a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo, en lugar y modo. Pero ¿qué riesgo implica para el acreditado el firmar un convenio? Que quiere salvar su casa, por supuesto. Pues implica nada más y nada menos que ya me acordaste el procedimiento a mi defensor. Ya tienes una sentencia en contra, y aparte se establece en una cláusula: si dejas de pagar, como está establecido en el contrato original, una de las causales de rescisión del contrato es si dejas de pagar 2 o 3 mensualidades. Las mismas se ponen en el convenio, la misma. Si dejas de pagar 1 o 2 mensualidades, el banco dará por vencido el plazo que se te otorga en el convenio, lo pondrás del conocimiento del juez y se procederá a la ejecución de la garantía hipotecaria. Ya llegó un arreglo el señor, ya se fue a su casa, ya no contestamos demanda, porque el señor se arregló. Pero el problema no se acaba ahí, porque una vez que incumple nuevamente, pues ahí viene el señor otra vez. Oiga, pues es que firmé un convenio y pues no cumplí y me está llegando esto. Ya le están notificando la fecha para remate de la vivienda. Échenme la mano. Está interesante. ¿Cómo le vas a echar la mano a una persona que ya le van a rematar su casa? Pero bueno, estamos con las excepciones. Ya le planteamos al banco en la contestación de demanda, ya interpusimos la falta de personalidad, objetamos el famoso estado de cuenta, una prueba dentro de la objeción al nombramiento del famoso contador facultado del banco es solicitar un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en el DF, en la Ciudad de México, perdón, iba a decir DF, ya no es DF, para que informe si ese famoso contador facultado está dentro del padrón de los contadores facultados del banco. ¿A qué nos va a llevar a esto? A nada. Pero ¿saben cuánto tiempo nos vamos a llevar en un exhorto, y de aquí a que regresa, y de aquí a que llegue un juzgado competente de la Ciudad de México, y de ahí a que le piden el informe? El tiempo que ustedes quieran. El tiempo que ustedes quieran. Y más, si le decimos: oye, somos Defensoría Pública, no lo podemos recibir porque no tenemos gente o no tenemos recursos para gestionar ese exhorto. Mándalo por los medios legales, allá que lo reciba el Tribunal de México,
que lo turna el juez de materia civil o mercantil que corresponda, y que a su vez le pide el informe para que le informe él a él, y luego nos lo regresen, y bueno, no nos sirve nada, pero le ganamos tiempo. ¿Qué hacemos con el estado de cuenta bancario que certifica el contador facultado del banco? Como es un medio de prueba, aunque no lo anuncie el banco, es un medio de prueba, podemos ofrecer una prueba. La prueba, la pericial contable. Nada más que el ofrecer la pericial contable implica decirle al acreditado, oiga, hay que nombrar un perito de los que se encuentran en el padrón estatal de peritos para que analice el documento y nos determine si la cuantificación de saldos que hace el banco unilateralmente es correcto o no. Por supuesto que ese peritaje cuesta dinero. Lo tendrá que pagar el usuario, que normalmente no lo tiene. Pero pues nosotros lo ofrecemos. Nosotros tenemos que agotar todos los medios de prueba que nos permita la ley. Y si nos permite que puedo combatir un documento a través de una pericial, lo voy a hacer. Ya si se desahoga o no se desahoga, pues ya tenemos el pretexto de que pues el usuario dijo que no tenía dinero y nosotros no lo podemos solventar. Acá en San Luis, no sé en otros estados, no se permite que, oye, pues no tengo dinero y como le estoy defendiendo a una persona que de escasos recursos, pues írale un oficio al Colegio de Contadores de San Luis Potosí para que nos echen la mano con el peritaje y toda la cosa. No, el juez dice, no puedo porque tú me tienes que nombrar a uno. Y ese que me nombres, aparte de que tiene que ser perito en la materia, tendrá que estar inscrito en el registro estatal de peritos. Entonces, acá no se da, en otros estados no sé. Ahí se los dejo si quieren compartir información al respecto. Se lo agradeceríamos. Porque, pues bueno, es importante para todos conocer cómo se manejan en otros estados al respecto. ¿Qué más se les ocurre que se pudiera poner como defensa o como excepción a favor del acreditado? Podemos solicitar que el acreditado demandado se quiere arreglar y que el banco no se deja. Desde el auto de radicación, de un tiempo para acá, esto lo pongo de conocimiento de los compañeros de otros estados. Ya empezó a funcionar acá en San Luis Potosí el centro de mediación. El centro de mediación entra en función desde el auto de erradicación. El auto de erradicación, el juez establece, se tiene por demandado, emplácesele y hágasele saber a las partes que tienen la facultad o tienen el derecho de acudir al centro de mediación a efectos de que se les apliquen los mecanismos alternos de solución de conflictos a través del diálogo. Por supuesto que este apartado en el auto de erradicación es una mera invitación, porque es voluntario. Si las partes quieren, si las partes están de acuerdo y quieren, irán al centro de mediación. Si no, pues es como si ni me hubieran dicho nada. Normalmente el banco no lo va a aceptar, porque el banco su única solución es, te ofrezco una reestructuración de crédito a través de convenio judicial, ¿te interesa? Lo firmamos. ¿No te interesa? No hay ninguna negociación, no hay ninguna mediación. No te puedo firmar un convenio en el que puedas pagarme las mensualidades vencidas porque tu crédito está congelado, no admite pagos.
Entonces el banco no se mete en problemas, no te acepta nada. Pero lo podemos meter para efectos de que se vaya incrementando nuestra contestación de demanda y no se vea así muy rabona de 2 hojas. Más o menos esas serían las excepciones que se pudieran plantear dentro de la contestación. Una de las situaciones que nos marca el procedimiento es, pues el demandado ya no quiere problemas. Se allana la demanda. Ese allanamiento implica que ya no se va a llevar a cabo ninguna actuación procesal, porque en el auto donde se allana me imagino, no sé, no me ha tocado el caso, el allanamiento a la demanda, como en los desistimientos, pues me implico que amerita una ratificación. Una vez que se lleva a cabo la ratificación, se cita para sentencia y se acabó el asunto. ¿Por qué? Porque el acreditado no quiere echar pleito y en ciertos casos, o viéndolo desde un punto de vista práctico, pues es lo mejor. Se va a quitar la zozobra de que debe el adeudo, se va a quitar la zozobra de que lo aconsejen los amigos que se creen abogados. Hombre, te van a venir a echar en cualquier rato. En cualquier rato te van a venir a echar para afuera y no te la vas a acabar. Entrega la vivienda, se da por concluido el juicio, el banco aplica el crédito con el valor del inmueble, se lo recoge y se le acabó el problema al señor. El tema da para desarrollar, fíjense, ni siquiera llegamos a la sentencia y se nos va a agotar el tiempo. Entonces, yo me ofrezco, si es que les interesa el tema, que lo sigamos desarrollando, otra sesión, nos quedamos, pues desgraciadamente nos quedamos en la contestación de demanda, porque para mí, para mayor comprensión de algunos compañeros que no manejan este tipo de asuntos, era poner los antecedentes del por qué la hipoteca, de cómo se adquiere la hipoteca, de cómo contratas, de qué condiciones se te dan en tu contrato de hipoteca. Y pues llegamos aquí a la contestación de demanda. Yo creo que si me vuelven a invitar, yo estoy en la mejor disposición para seguir desarrollando el tema hasta llegar, porque finalmente la consecuencia de este tipo de asuntos, se los platico así rápido, es el banco, como ya no va a aceptar ningún arreglo, se va a cobrar el adeudo con la casa. Entonces nos tenemos que ir a la sentencia, a los avalúos, al remate, a la liquidación de intereses, a la adjudicación, a la protocolización ante notario y a lo más feo, que es el lanzamiento del acreditado. Desalójeme la casa y agarre sus cositas con la calle, porque vengo con judiciales y vengo con cargadores y te abro la chapa y te echo todo para la calle. Hasta allá concluye el juicio. Nos faltó toda esa parte del procedimiento. Entonces le cortamos aquí y quedamos a sus órdenes por si hay alguna pregunta que quieran hacer sobre el particular de lo que hemos tocado o de lo que vamos a ver en lo futuro. Entonces, se puede tocar.
porque en el remate se dan unas circunstancias derivadas de otros juicios, como es un caso de una cuestión de alimentos, donde el señor da la casa en garantía y se sale de la casa y deja a la señora con los hijos en la casa y deja de pagar, y con la demanda, pues al tramitar el certificado de gravámenes se enteran que hay un juicio de alimentos, le mandan a hablar a la señora y a ver cómo le va en el remate. Entonces, agradeciendo la atención que le hayan puesto a esta breve plática, pues, como se dice en las cartas, quedo de ustedes para cualquier aclaración. Muchas gracias. Gracias, Ale. Tenemos también para los compañeros la petición de si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos levanten la mano o nos la pongan en el chat, por favor, para darles lectura. O si los compañeros quieren hacer la pregunta en vivo y abrir algún tipo de debate, encantado de escucharlos. Buenas noches. Una felicitación, licenciado Cortés. Soy la licenciada Mariana Jaramillo. Muchas gracias, Y licenciada. nada más peticionando a quien corresponda que sí es muy necesario, dada su experiencia y capacitación que usted tiene, una segunda oportunidad de que usted nos dé otra clase más. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos, licenciada. A ver, a todos los compañeros que tienen la inquietud de pláticas con mi querido Alejandro, con varios de los ponentes con los que hemos trabajado en este seminario, mis homólogos de Jalisco y de Guanajuato, Lili y mi querido Máster Gómez, estamos trabajando sobre puntos muy específicos donde vamos a seguir trabajando con nuestros ponentes, porque estamos viendo la gran capacidad que tienen nuestros compañeros y el dominio que les da el día a día. Entonces, no se preocupen, les vamos a seguir dando lata con más pláticas a manera de seminario para ir fortaleciendo las virtudes que implica esta noble labor de defensa pública. Entonces, no se preocupen. Y ya, Raúl Velasco, aún hay más. Pero me encantaría escuchar preguntas de los compañeros. Es un tema muy interesante y casi inexplorado. Hace muchos años manejé el derecho civil y yo era de los que pensaba que tratándose de un juicio hipotecario estábamos fritos. Y ahorita me ha abierto mi querido Alex un panorama totalmente diferente. Entonces, adelante compañeros, todo suyo Alejandro. Buenas noches, licenciado Alejandro. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, licenciada. Licenciado, yo tengo una pregunta. Nos estaba comentando de la reestructura del crédito en caso dado de que el acreditado pudiera conseguirlo, ya que se hiciera un nuevo convenio, en este caso con el banco. Me llamó mucho la atención cuando usted comenta que se incumple otra vez con esa nueva reestructura, ese nuevo contrato, y vuelve nuevamente con nosotros en la Defensoría, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Realmente podremos ahí promover algo a beneficio del acreditado? ¿O ya tendría que perder en este caso pues el inmueble? Lo único que le podemos ofrecer al acreditado así abiertamente es tiempo. Porque no tiene vuelta de hoja. No tiene vuelta de hoja. Vuelvo a repetir, es un convenio judicial elevado a la categoría de cosa juzgada, en la que se obligó, se sancionó
y se estableció la cláusula, si dejas de pagar, te rematamos la vivienda. Entonces, no tienes defensa. Lo más que le podemos hacer es alargarle el procedimiento con algún recurso, por ahí alguna apelación. Miento, no es apelación. Recuerden, compañeros, que en ejecución de sentencia no cabe recurso. Por lo tanto, tendríamos que tramitar recurso de queja. El recurso de queja, que tiene la misma función que una apelación, nada más que acá es en la salvedad que se tramita ante la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Tiempo, Adriana, no hay más, licenciada. Nada más tiempo. Ok, No le licenciado. podemos salvar más. Salvo que aparezca por ahí algunas bajo la manga que se haya preparado el señor en el, como les comentaba hace rato, del juicio de alimentos, donde dio la casa en garantía, o que se la hayan embargado en un juicio de alimentos, pues ahora con el famoso interés superior del menor, pues se le tendrán que respetar los derechos de alimentos a los menores. Aquí lo importante es determinar cuánto te toca a la mamá o a los menores. Eso ya será cuestión de una segunda plática. Está muy interesante. Espero haberle contestado su inquietud, licenciada. Así es, licenciado, muchas gracias. Licenciado Alejandro Isidro Bonilla de Guanajuato. Licenciado. Sí, me parece interesante lo que comenta en relación con la prelación de los créditos del alimentario y del hipotecario. En este caso, ¿no se prestaría también a alguna acción fraudulenta cuando se demanda alimentos al acreditado? ¿Y no sería muy fácil eludir la responsabilidad o la ejecución del hipotecario? Es duda. No, licenciado, porque normalmente lo que sucede en los juicios alimentarios, yo no sé, los abogados compañeros, cuando hacen el embargo por alimentos, normalmente embargan el sueldo y señalan para embargo la vivienda. Se gira el oficio a la empresa donde trabaja el deudor alimentario, en este caso el acreditado del banco, y se inscribe el embargo se inscribe en el registro público. Pero lo que se les olvida a muchos abogados que manejan este tipo de asuntos es que para poder defender un derecho sobre un inmueble, debo de tener una sentencia de liquidación en el juicio de alimentos en el que se establezca una cantidad. No sé si me explico. Normalmente en los juicios de alimentos se demanda un porcentaje y el juez fija un porcentaje de las percepciones ordinarias y extraordinarias del trabajador. Pero no está cuantificado en pesos. No está cuantificado. Siguen el procedimiento, giran el oficio a la empresa le empieza a descontar y le entrega el dinero a la señora. Y como está cumpliendo durante todo el tiempo, porque el señor tiene un empleo fijo, el embargo sobre el inmueble, pues no tiene ninguna razón, porque el día que se le mande a hablar, el día que el banco llegue a la etapa del remate del inmueble, se le va a mandar a hablar a la persona, a la esposa, y el juez así, sin más ni más, le va a preguntar cuánto le deben. Y si el señor no incumplió nunca porque le han estado descontando del sueldo, pues la persona no va a tener ningún derecho de reclamar en cuanto a pesos sobre la venta del inmueble, y su embargo quedará sin efecto porque no hay incumplimiento. Entonces, se puede manejar como usted bien lo indica, licenciado, como fraude, pero al final de cuentas ese fraude no va a prosperar absolutamente en ningún aspecto en beneficio de la esposa del acreedor, porque no hay ningún adeudo. Espero haber
Espero haber contestado su inquietud, licenciado. Sí, licenciado, sí me quedó claro. Sí, porque sí, son casos frecuentes. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Licenciado Alejandro, buenas. Alejandro, en el chat pregunta Montserrat. Hola, en ese supuesto donde se plantean los alimentos a manera de evitar el remate, ¿también entra el patrimonio de familia? Desconozco, bueno, de entrar sí entra, pero nada más acuérdense, hay que tomar en consideración que el derecho real es preferente sobre cualquier cuestión que afecte el inmueble. Y en este caso, el patrimonio familiar creo que no le beneficiaría en absolutamente nada al acreditado. A sus órdenes. Ale, Alejandro, buenas noches. adelante, Gallardo. Buenas noches, Alejandro, ¿me escuchas? Sí, a tus órdenes. Gusto saludarte. Buenas noches, Igualmente. compañero. Por ahí aclarando una duda de lo que manejaban del patrimonio familiar, para constituirlo como tal, tendría que estar libre de gravamen, en principio, y te marcan ciertos requisitos para poderlo formalizar. Entonces ahí creo que sería difícil que una vez que está hipotecado pueda entrar como patrimonio. Y la duda que tengo es en cuanto a las excepciones o cuestiones que decías que podías poner en cuanto a incompetencia. Bueno, más que nada, si lograras tú acreditar que el banco se equivocó y al final de cuentas el juicio resultara improcedente, ¿pudieran ellos volverlo a replantear? ¿O ya sería una cuestión que no podrían perfeccionar? ¿Quedaría como cosa juzgada? ¿Estamos hablando única y exclusivamente de la incompetencia? No, de las otras opciones que manejabas de que no fue debidamente notificado. Ah, no, sí, por supuesto. Al momento de resolver el juez, manifiesta, no se entra al fondo del estudio del asunto en razón de que la parte acreditada no fue debidamente notificada y dejan a salvo los derechos del banco acreedor para que los haga valer en su oportunidad. No, sí, por supuesto que sí. Ok, nomás ganas tiempo. ¿Qué es lo que necesita el acreditado? Pues sí. Necesitamos darle tranquilidad para que pueda vivir al menos otros año, 2 años más gratis en la casa. Pues sí. Ok, gracias, ¿Estás Ale. de acuerdo? Sí, algo por el estilo. Muy bien. Ándele. Gracias por la participación. No, de nada. Saludos. Al contrario. Saludos. En el chat nos pregunta Martín, si el deudor hipotecario sufre un accidente o un infarto y fallece, ¿dicho crédito hipotecario se extingue o bajo qué efectos jurídicos queda dicha deuda? Ok. En el contrato, en el contrato de otorgamiento de crédito se establece una cláusula en la que el acreditado faculta al banco para que contrate un seguro de vida. Es seguro de vida, por supuesto que ahora sí que la aseguradora es un departamento del propio banco, pero bueno, para que lo pueda hacer efectivo se piden 2 requisitos. Primero, que esté al corriente en el pago del crédito, y segundo, que el reclamo se haga dentro de los siguientes 6 meses posteriores a la fecha del fallecimiento del acreditado. Si no lo hacen dentro de los 6 meses, el seguro dice, ¿sabes qué? Me limpio las manos, tuviste tu oportunidad, no lo cobraste, no te libero. Pero si se hace que esté al corriente el crédito y que se haga dentro de los 6 meses, sí, por supuesto. El seguro cubre el adeudo del crédito hipotecario. Inclusive en algunas ocasiones me tocó ver el caso
de que hasta un dinero le entregaban a la persona que hacía el reclamo del pago del seguro. Establezco una diferencia con los créditos hipotecarios del Infonavit. En los créditos hipotecarios del Infonavit, el juicio puede estar a punto de rematarse la vivienda y en ese momento fallece el deudor. Los familiares comparecen al Infonavit, acompañan el acta de defunción y el Infonavit le ordena ya con fecha para remate, ya el Infonavit le solicita a su abogado externo que suspende el procedimiento, inicie el trámite administrativo y en ese caso, exclusivamente en el caso del Infonavit, le liberan el adeudo. Así tenga el señor 5 años que no haya pagado y todo lo que se llevó en juicio, al fallecer automáticamente el Infonavit sí libera, el banco no. ¿Alguna otra? Otra pregunta de Adriana Méndez. Dice, los contratos que se firmaron anterior a la reforma de la creación de los juicios hipotecarios y su incumplimiento, ¿fue posterior o en qué vía se lleva? Se ventilan en la vía ordinaria y mercantil. En la vía ordinaria y mercantil, digo, ya quedan muy pocos, pero sí, miento. Se deberían de ventilar en la vía ordinaria y mercantil si son créditos anteriores a 1997, pero con motivo de las adiciones que sufrió el Código de Comercio con el boom que se vino con el nuevo sistema de justicia penal que todos quieren meter oral, abrieron un espacio en el Código de Comercio donde incluyeron el juicio oral mercantil. Y el juicio ordinario mercantil me lo hicieron un poco más selectivo, por llamarlo de alguna forma, porque para la tramitación de los juicios mercantiles, ordinarios mercantiles, perdón, no recuerdo, igual estoy echando mentira, pero es la cuantía, creo que es arriba de 2 millones para arriba, o no sé si sea el nuevo juicio ejecutivo mercantil oral. O sea, son unas cuantías totalmente fuera de nuestra realidad. Entonces, el juicio que iniciaría el banco tendría que hacer de acuerdo a las reglas que fija el Código de Comercio, debería de ser juicio oral mercantil. Pero si el banco toma la determinación de irse por la vía civil, tendría que ser un juicio ordinario civil. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Alguna otra? Adelante, Adriana. Yo, licenciado, mire, retomando un poquito la pregunta anterior a esta que le hicieron, en cuanto a que fallezca el acreditado, en este caso, por ejemplo, al momento de hacer la compraventa directo con el banco o con un tercero, en este caso, por ejemplo, que sea el acreditado, compran la casa, tiene el crédito, se le sugiere que haga un testamento. Fallece el acreditado, al momento de que él fallece, mi pregunta es, ¿qué pasaría ahí? En este caso, las personas que él estipula en el testamento, obviamente tendrían que hacer un juicio sucesorio testamentario para poder quedarse con el bien. Ese sería el primer paso, pero el segundo es, ¿ellos continuarían con la deuda? Es decir, si nada más hubiera cubierto la cantidad o un periodo de 8 años. Por supuesto que ellos adquirirían la vivienda. Ese es el motivo del que se le hayan dado el testamento. Ajá. Al adquirir la vivienda, entre comillas, adquirir la vivienda con un testamento, pues está medio complicado, pero bueno, así lo manejaron. Nada más que se me hace, aquí entraríamos en una discusión que a lo mejor nos llevaría mucho tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente quienes tienen derecho a
a denunciar el sucesorio son los familiares. Son los familiares que no tienen testamento. Si lo denuncian los familiares que no tienen testamento, dentro de los requisitos que le piden al denunciante es que se gire un oficio a la ley al registro del notariado y al registro público para que informen si hay testamento o no. Ahí, por supuesto, van a contestar los dos y van a decir si hay un testamento a favor del señor X, que fue el que compró. Y ahí ya entraríamos en una situación en la que se acumularía un juicio intestamentario con un documento que serviría para un juicio testamentario. Ahí me pierdo. Si alguno nos puede sacar de la duda, si se acumula el del testamento al intestamentario, o queda sin efecto el intestamentario y se van al testamentario, no sé si alguien nos puede sacar de la duda, se los agradecería. Mira, a ver, deja ver si me recuerdo cuando manejaba civil. Antes de entrar al testamentario o al intestamentario, nos tenemos que ir a la póliza del seguro, porque el seguro va a pagar la casa. En esa póliza se establece el beneficiario. Entonces, si el seguro estableció el beneficiario a nombre de la señora y el testamento no implica un acto de comercio para ese bien inmueble, entonces el que compró y que le dijeron que con ese testamento estaban salvaguardados sus intereses, chao, chao, muchas gracias por participar. Ah, no, sí, claro. Porque no hay un acto de comercio. Por supuesto. Entonces, esa póliza va a ser la clave. Y ya se peleará el comprador que le dijeron que con un testamento adquiría la vivienda. Eso es lo que más recuerdo algunos años, hace muchos años. Sí, pero aquí lo importante es que el comprador, para que en un momento dado puedan hacer efectivo el pago del seguro, el comprador, sin saberlo, benefició al acreditado original manteniendo el pago del crédito al corriente, y que ese reclamo se haga dentro de los 6 meses posteriores al fallecimiento. Si no lo hace, no le van a dar un peso. Es correcto. Esa es la cuestión. Por eso cuando compre a alguien, pues es que sí se dé ese contrato de compraventa, esa cesión de derechos, no sé, algún instrumento mediante el cual el tercero demuestre y acredite que está adquiriendo los derechos y la deuda. No, es que lo correcto es acudir al banco para que se celebre un contrato de sustitución de deudor. Eso es lo ideal. Es lo correcto. Eso es lo ideal. Nada más que no lo hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces el que compra no es una persona sujeta de crédito o no gana lo suficiente y el banco le va a decir, tú no puedes. Correcto. Mientras no reúnen los requisitos de ese crédito, por eso andan comprando traspasos. Sí, por eso se van al famoso traspaso. Así es, Master. ¿Alguna otra compañera? Creo que están más activas las compañeras, salvo lo de mi tocayo Gallardo. Bueno, creo que se nos ha ido el tiempo. Realmente muy agradable la plática, que no fue plática, fue una conferencia magistral de mi querido Alejandro y se quedó solamente en la contestación de la demanda. Felicidades, Alex. Muchas gracias a todos por su participación, por sus comentarios y nos vemos el viernes, Dios mediante. Que tengan muy buenas noches a todas y a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.